Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo este gratinado de espinacas. Una receta para esos días en los que no tenemos muchas ganas de cocinar, lleva muy poquititos ingredientes, en un rato la tenemos lista. Les aseguro que queda un manjar, la verdad nunca comí una espinaca tan rica como esta. Así que vamos a prepararla. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar medio atado de espinacas, lo vamos a lavar y lo vamos a picar. De las espinacas yo uso todo, uso tanto las hojas como el tallo. La única parte que le saco es este final, el final del tallo donde ya vendría la raíz, es lo único que no vamos a utilizar. Así que a la espinaca, una vez que la tengamos limpia, la vamos a picar. Mientras yo me quedo picando las espinacas, te invito a que mires estos malfatti de espinacas que salen espectaculares y si no, hay un budín de espinacas que no te lo podés perder. Cuando tengamos todas las espinacas bien picadas, las vamos a dejar a un costado. Vamos a tomar una cebolla y la vamos a picar bien chiquitita. Cuando tengamos todas las cebollas picadas bien chiquititas, vamos a tomar una sartén, le vamos a poner un poquitito de aceite, agregamos las cebollas y las vamos a dejar que se cocinen hasta que estén apenas doraditas. Mientras las cebollitas se siguen cocinando, te invito a que mires estos dos videos que te voy a dejar los enlaces acá arriba. El primero son unos buñuelos de acelga que quedan espectaculares y si no te podés preparar estos muffins de espinaca que te aseguro que te van a encantar. Si no llegaste a ver los enlaces que aparecieron acá arriba, no te olvides que debajo del video te dejo todos los enlaces para que no te pierdas ninguna receta. Ahora llega el momento de agregar las espinacas y las vamos a dejar que se cocinen destapadas, así no junta tanto líquido la preparación. Si te gustó este video, te invito a que me dejes un comentario o una carita sonriente. Cuando las espinacas estén bien cocidas, las vamos a dejar a un costado, vamos a tomar un recipiente y en él vamos a poner 4 huevos, 4 cucharadas de queso crema, que es este así que viene en pote. Vamos a utilizar 4 cucharadas bastante generosas de este queso crema. Lo vamos a integrar un poco. Ahora le voy a agregar los condimentos, una cucharadita de sal y ajo en polvo. Y a todo esto lo voy a integrar muy bien. Otro condimento que le quedaría buenísimo a esta preparación es la nuez moscada, que si quieren le pueden rallar un poquitito. Pero como digo siempre, acá los condimentos van a gusto de cada uno. Si algo no les gusta o no pueden consumir, lo reemplazan por lo que ustedes más quieran. Una cucharadita de bicarbonato de sodio. Por último, le voy a sumar 150 gramos de queso rallado y lo voy a integrar súper bien. Voy a intentar que todo el ajo y todos los condimentos que le agregué estén bien distribuidos en toda la preparación. Ahora sí, ya tenemos las espinacas cocidas con la cebolla y tenemos esta preparación lista. Resta solamente tomar un molde. Yo estoy utilizando un molde cuadrado de 22 por 22. No le voy a poner nada porque mi molde es antiadherente. Así que en el molde voy a poner las espinacas. Y por arriba le voy a agregar la preparación que habíamos hecho de huevo con queso crema y queso rallado y los condimentos. Y esto, así como está, se va a ir a un horno a 200 grados hasta que lo de arriba esté bien gratinado. Aproximadamente a mí me llevó unos 30 minutos, pero todo depende del horno de cada uno. Vieron que cada horno es un mundo. Y así de simple ya tenemos nuestro almuerzo o nuestra cena
lista. Díganme si no fue una receta súper simple de realizar. Así que espero que se animen, que la preparen y después me cuentan qué les pareció. Gracias por haberme acompañado en este video, espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.